Esta es una historia de fuego, viento y roca fundida, de creación y destrucción, del poder implacable de las asombrosas fuerzas que modelan nuestro mundo. Combinando su energía incontenible, dominan el planeta. Pero los científicos siguen intentando comprender su naturaleza para protegernos de sus crueles ataques. Si la Tierra fuera una manzana, su corteza sería aún más fina que la piel de la fruta. Y sobre ella levantamos nuestras ciudades a la sombra de montañas que escupen fuego. Volcanes, terremotos y tormentas siempre estarán con nosotros. Y debemos protegernos de su violento carácter. Porque aunque su belleza es incomparable, nuestro planeta no es ningún gigante pacífico. De todos los desastres naturales, los terremotos son los más traicioneros. Suelen llegar sin avisar para sumir nuestro mundo en el caos. En tan solo unos momentos destruyen viviendas, ciudades y regiones enteras. El 27 de febrero de 2010, un terremoto submarino de larga duración y magnitud 8,8 sacudió la región costera chilena del Maule. 523 personas perdieron la vida y muchas poblaciones fueron derruidas. La ciudad de Concepción quedó destruida casi por completo. Los habitantes huyeron aterrados del posterior tsunami, cuyos efectos fueron menores de lo esperado, algo que llenó de perplejidad a los expertos. La explicación llegó más tarde. Los científicos descubrieron con asombro que el propio terremoto había mitigado el desastre al abrir una grieta en el lecho marino de varios cientos de kilómetros. En apenas unos segundos, el seísmo elevó la costa 2,5 metros, lo que redujo drásticamente los efectos del tsunami. Un año y medio después, un equipo de investigación alemán de la Universidad de Bonn, dirigido por el geofísico norteamericano Steven Miller, parte hacia los Andes chilenos, hacia una región remota que sintió los terribles temblores. Miller pregunta a los gauchos que encuentran el camino cómo vivieron el seísmo aquí arriba. Su destino es el Chillán, un volcán explosivo cuya última erupción ocurrió en un lejano pasado. Un nuevo estallido pondría toda la región en peligro. Y podría darse mucho antes de lo esperado. Steven Miller piensa que el potente terremoto de 2010 despertó al adormecido Chillán. Su objetivo es recopilar pruebas que demuestren la existencia de una fuerte correlación entre terremotos y volcanes. Estamos entusiasmados. Hemos elegido el lugar adecuado en el momento adecuado, cuando no hay ningún otro equipo trabajando. Estoy convencido de que vamos a registrar mucha actividad dentro del volcán en respuesta a fenómenos lejanos. E intentaremos contestar a una cuestión recurrente. ¿Desde qué distancia se puede influir en la actividad volcánica? Si hubiéramos estado aquí cuando se produjo el terremoto, habríamos visto un incremento repentino de los gases y el aumento de la temperatura de las fumarolas habría sido bestial. Este es el lugar perfecto para chequear sus constantes vitales, para tomar el pulso al volcán. Sismógrafos de alta sensibilidad registrarán cada movimiento del gigante dormido. Estos dispositivos son enterrados en ubicaciones bien protegidas, con una base rocosa, para evitar que las vibraciones causadas por animales salvajes o por el fuerte viento puedan falsear los datos. Lo más fascinante para mí, como científico naturalista,
es que estoy sentado en el mismo lugar donde Charles Darwin escribió y documentó un hecho importante, que había presenciado la respuesta a un terremoto ocurrido en 1837 que rompió la misma zona de subducción, la misma parte de la corteza que se rompió en 2010. La historia se repite 170 años después. Es como si buscáramos lo que Darwin ya observó en su día. Es muy emocionante. Darwin vivió el terremoto en sus propias carnes a tan solo 200 kilómetros de Concepción. Más tarde escribiría que el suelo había temblado bajo sus pies como las tablas de un barco. El famoso naturalista comprendió algo que a menudo pasamos por alto, que la Tierra no es tan firme, sólida y estable como queremos creer. En aquel seísmo, los daños en el territorio de Concepción fueron tan graves como los de 2010. Darwin observó que los 3 volcanes que ocupan esta zona habían entrado en erupción poco después de producirse el terremoto, y estableció una conexión que aún sigue intrigando a los científicos. ¿Qué tienen que ver los terremotos con las erupciones volcánicas? ¿Y cómo se relacionan ambos fenómenos? Más de la mitad de los volcanes activos de superficie se encuentran en las costas del Pacífico. Es aquí donde las placas oceánicas se deslizan bajo las continentales, desencadenando una fusión parcial, cuyo material candente formará nuevos volcanes en su regreso a la superficie. Los volcanes de los Andes también forman parte de lo que se conoce como el cinturón de fuego. Los últimos sismógrafos van a ser colocados en la cumbre del Chillán. Su misión será registrar una serie de temblores muy leves conocidos como enjambre sísmico. Miller piensa que tras el seísmo de 2010, la lava fluida habrá encontrado nuevos caminos en su travesía hacia la superficie. Su objetivo ahora es detectar la vibración, conocida como tremor volcánico, producida por el ascenso del magma en el interior del volcán. See you, sweetie. Documentar que el magma bajo los Andes chilenos se ha desplazado hacia arriba desde el seísmo probaría que es previsible un aumento de la actividad volcánica como consecuencia de un terremoto importante. Después de recubrir con piedras el último sismógrafo, el equipo inicia el descenso con la esperanza de que los datos recogidos por los dispositivos enterrados arrojen luz sobre uno de los misterios más antiguos del planeta. Hace 100 años, Alfred Wegener conmocionó a la comunidad científica con su teoría de la deriva continental. Desde entonces, sabemos que los continentes están en constante movimiento. Las placas tectónicas se desplazan varios centímetros al año y, al igual que los icebergs, flotan sobre los intensos ríos de magma que fluyen bajo el manto terrestre. Sus bordes chocan y se rozan, dando lugar a cordilleras y fosas profundas. En ocasiones miden sus fuerzas, desencadenando terremotos que sacuden la fina corteza del planeta. Y nosotros sufrimos las consecuencias una y otra vez. Los seísmos son los fenómenos naturales más peligrosos, los que provocan los desastres más destructivos y mortíferos. Allí donde se produce un terremoto fuerte, no queda piedra por remover. Personas, edificios y vehículos son sacudidos como juguetes. El poder de la fuerza responsable de tanta destrucción escapa a la comprensión humana. Cuando el terremoto de 2010 zarandeó Chile, no solo elevó el litoral 2,5 metros, también desplazó la ciudad de Concepción 3 metros hacia el oeste. Incluso desplazó varios centímetros el eje de nuestro planeta y aceleró su rotación en algo más de 1 microsegundo. La bomba lanzada sobre Hiroshima no puede compararse a su fuerza destructiva. Un seísmo de magnitud 9 es 37.000 veces más potente.
Percibimos su violencia indiscriminada como algo dañino. Pero sin terremotos que abrieran los océanos y crearan cordilleras, la diversidad biológica que existe en el planeta sería impensable. En Islandia, la placa europea y la americana se separan a un ritmo de 2 centímetros al año. La isla se está desgarrando literalmente. Pero ¿cómo funciona el motor que mueve las placas tectónicas? La respuesta aún es incierta. Sumergirse en las entrañas de la Tierra resulta mucho más difícil que explorar el espacio que nos rodea. Cuando una placa oceánica y una continental se encuentran, la primera se desliza bajo la segunda. Y es en estas zonas de subducción donde han tenido lugar los terremotos más potentes de las últimas décadas. En otros lugares, 2 placas pasan flotando una junto a la otra, siguiendo caminos opuestos. La falla del norte de Anatolia y la de San Andrés son buenos ejemplos de zonas calientes donde se producen fuertes temblores con una regularidad aterradora. California lleva décadas esperando la llegada del gran seísmo. Pero no es el único punto tectónico problemático de Estados Unidos. Este sismógrafo de alta sensibilidad, instalado en un lugar secreto de Michigan, pertenece a una de las 400 bases de medición que, en un corto plazo, cubrirán todo el territorio de Estados Unidos. El proyecto USA-Rey pretende anticiparse a los futuros desastres, colocando sus dispositivos bajo campos y ciudades. Los receptores son colocados en ubicaciones elegidas para que ningún agente externo, humano o animal, pueda alterar los registros. Las ondas producidas por el crujir de las hojas o las olas del mar, a cientos de kilómetros de distancia, serán filtradas después. El sistema supone un avance para el conocimiento científico, comparable al de las primeras gafas para una persona miope. Uno de los objetivos de este proyecto es conseguir una imagen más nítida de la estructura interior de la Tierra, comenzando por el subsuelo de Norteamérica. Si fotografiaste algo en el pasado con una cámara de 1 megapíxel y ahora vuelves a hacerlo con una de 12 o de 20, la última fotografía será mucho más nítida. Los nuevos registros serán mucho más completos y eso nos permitirá descubrir muchas cosas nuevas sobre la Tierra. Los datos recogidos están obligando a revisar y reconsiderar algunos conceptos. Los científicos saben ahora que los grandes seísmos también pueden originarse lejos de las líneas de falla activas. Y gracias al proyecto USA-Rey, por fin empiezan a comprender por qué. La red avanza paso a paso de oeste a este. Cada 2 años, las bases se desmontan y se reinstalan más al este. Esto ha permitido el descubrimiento de una inmensa placa oceánica que se hundió en el Pacífico hace más de 100 millones de años. Parte de ella no llegó a fundirse, y algunos de sus fragmentos han sido hallados en zonas tan distantes como Nueva York. Su rumbo incierto podría desestabilizar el continente e incluso provocar terremotos en la costa este. 3 meses y medio después de su primera visita, Steven Miller y su equipo vuelven a los Andes. Un terremoto de magnitud 6,1 ha afectado a una zona cercana. Y todos se preguntan si la reverberación habrá llegado hasta aquí y aumentado la actividad volcánica. ¿Lo habrán grabado todos los instrumentos? Los aparatos están intactos, y un primer vistazo al registro de datos les llena de esperanza. Después de la cena llega el gran momento. Los datos sísmicos han sido convertidos en archivos de audio. Los científicos comienzan a escucharlos uno a uno. Todos escuchan impacientes el ruido de fondo del interior del volcán. Y de repente llega la respuesta. La violencia de un seísmo puede liberar los gases encerrados en la roca del interior del volcán que fluyen hacia arriba a través de grietas y huecos.
Cuando la presión que ejercen sobre el magma es insostenible, se produce la erupción. El volcán reacciona. Todo está saliendo a la perfección. Vinimos hasta aquí porque sabíamos que se trataba de un lugar propenso a desencadenar fenómenos sísmicos y a desarrollar actividad volcánica. Y esto es así por su particular situación, ya que se encuentra en la puerta de atrás del terremoto del Maule. Hemos tenido la suerte de registrar 2 temblores, de 6,1 y 7,1 justo al mismo tiempo, y el volcán ha reaccionado como esperábamos. Comprender la interacción entre terremotos y volcanes podría significar un paso decisivo en la predicción certera de estos fenómenos. Miller está convencido de que los gases juegan un papel fundamental. Y existen hechos que respaldan su teoría. En los años 50, el lago Saltón de California era un paraíso para los amantes del sol y los entusiastas de los deportes acuáticos. Más de 500.000 visitantes disfrutaban de sus aguas año tras año. Estrellas y famosos acudían a las grandes fiestas que acompañaban a las carreras náuticas. Pero este lago salado pereció víctima de la contaminación. En 1992, una masiva extinción de aves acuáticas sorprendió a todos. En principio se culpó a la excesiva salinidad y al vertido de fertilizantes, pero las aves habían muerto de hipotermia y no intoxicadas. Varios años más tarde, Stephen Miller decidió investigar y llegó a la conclusión de que el causante fue el CO2. Cuando las placas tectónicas se deslizan hacia el interior de la Tierra, están llenas de cavidades repletas de gases. Al fundirse la roca, esos gases se liberan y se abren paso hacia la superficie. En 1992, hubo 2 grandes terremotos al noreste del lago. Es probable que liberasen grandes cantidades de CO2 que al introducirse en los pequeños huecos de las plumas de las aves, eliminó su protección al agua y al frío. Más de 300.000 murieron de hipotermia. Así terminó la era dorada del lago Saltón, que hoy tan solo parece una antigua explotación minera abandonada hace tiempo. Las bombas de CO2 pudieron provocar más reacciones dramáticas. En noviembre de 2002, un seísmo de magnitud 7,9 sacudió el centro de Alaska. Su energía recorrió más de 3.000 kilómetros hasta alcanzar el parque Yellowstone, donde desencadenó cientos de temblores menores. Y Yellowstone es mucho más peligroso que el lago Saltón. Atrapados en la corteza terrestre, los gases pueden aumentar la presión interna hasta límites extremos. Son como bombas de relojería. Cuando un terremoto les despeja el camino, se expanden de forma abrupta y provocan nuevos temblores. Más de 3 millones de personas visitan el Parque Nacional de Yellowstone cada año, sin sospechar que caminan sobre el volcán activo más grande del mundo. La última erupción tuvo lugar hace 630.000 años. Si volviera a estallar, lloverían cenizas candentes sobre al menos 20 de los Estados Unidos, provocando una nueva era glacial y una catástrofe en todo el planeta. Millones de personas morirían de hambre. Los gases atrapados en los estratos más profundos provocan en ocasiones terremotos lentos e indetectables, e incluso para los sismólogos. Pero sus consecuencias pueden ser aún más devastadoras. Un terremoto normal es una fractura que recorre la Tierra a unos 3 kilómetros por segundo, lo que equivale a unos 11.000 kilómetros por hora. En cambio, un terremoto lento recorre tan solo unos 2 kilómetros diarios. Hay, por tanto, una gran diferencia entre ellos. Los terremotos lentos se producen cerca del límite superior de una zona de subducción y son conocidos también como terremotos tsunami. No producen temblores fuertes, pero pueden elevar el lecho marino y generar un tsunami. Bajo las placas tectónicas, la presión extrema licúa los gases. Esto hace suponer a Miller que sus inciertos movimientos bajo la corteza terrestre podrían provocar terremotos lentos. Y los seísmos lentos pueden desencadenar otros rápidos. Cuando tiembla el subsuelo del lecho marino a cientos de kilómetros de la costa, apenas se nota en la superficie.
es lo que le sucedió a unos pescadores japoneses que al volver de una tranquila campaña en alta mar encontraron su puerto destruido. Aquel misterioso fenómeno fue bautizado como tsunami, ola en el puerto. Un seísmo subacuático hace que el lecho marino se eleve de forma drástica y ponga en movimiento inmensas columnas de agua. En un tsunami, la masa de agua apenas se mueve. Como en un péndulo de Newton, la energía se transfiere de forma imperceptible de una molécula a la contigua. Cerca de la costa, al disminuir la profundidad, las olas se elevan hasta 30 metros. Pero la fuerza destructiva de un tsunami también depende de su longitud de onda, que puede alcanzar cientos de kilómetros de longitud. Estos colosales muros de agua golpean las regiones costeras con una violencia inimaginable. La tragedia de Japón empezó el 11 de marzo de 2011, con un terrible seísmo a 130 kilómetros de la ciudad costera de Sendai. Con 9 grados de magnitud, fue uno de los terremotos más potentes jamás registrados. La tensión entre las placas pacífica y euroasiática llevaba siglos acumulándose. Japón dio un salto de casi 4,5 metros hacia Estados Unidos y el noreste del país se hundió casi 1 metro. Eso aumentó la capacidad de penetración de la ola, que llegó a alcanzar los 15 metros de altura. Los muros de contención, demasiado bajos, fueron arrollados y más de 15.000 personas perdieron la vida. El tsunami también penetró en la central nuclear de Fukushima. Los generadores de emergencia fallaron, poniendo en peligro la refrigeración de los reactores y provocando fugas de radiación. Una catástrofe que seguirá afectando a la humanidad durante siglos. Y Japón posee otras 18 centrales nucleares, todas ellas vulnerables a los terremotos. 38 centrales en todo el mundo están ubicadas en zonas donde ya ha tenido lugar un seísmo de magnitud 4,5 o superior desde 1973 y donde es seguro que habrá temblores en el futuro. En la costa de California se encuentra una reliquia que a principios de los 60 era el símbolo del progreso: la central nuclear de San Onofre. Situada al borde del agua, cerca de una línea de falla, es considerada por muchos científicos uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. La ciudad de Los Ángeles está a tiro de piedra. Más de 7,5 millones de personas viven a menos de 80 kilómetros de la central. Pero algunos errores parecen condenados a repetirse. Casi toda Turquía tiene actividad sísmica. La región del este de Anatolia, alrededor de Akuyu, no es una excepción. Sin embargo, es aquí donde da comienzo la era nuclear turca. Los preparativos para la construcción de la primera planta nuclear turca empezaron en 2013 bajo fuertes medidas de seguridad. El gobierno ha dado vía libre al proyecto pese a las muchas voces que lo desaconsejan. Una gran falla sísmica se extiende a 25 kilómetros. Aquí no ha habido un terremoto importante desde hace 500 años, pero los detractores del proyecto están seguros de que tan solo es cuestión de tiempo. Nuestros datos difieren mucho de los aportados por el gobierno. Las fallas sísmicas que ya han provocado terremotos, con miles de muertos, siguen siendo bombas de relojería. Parecen pasivas, pero pueden activarse en cualquier momento. Ante los accidentes recientes, su única respuesta es: hemos tomado todas las precauciones. Nuestra normativa es mucho más estricta que la de Japón o la ex Unión Soviética. Este proyecto no implica ningún riesgo. La empresa rusa Rosatom, encargada de la financiación, construcción y futura gestión de la central, ha instalado un aula en el pueblo vecino, donde explican a los habitantes las maravillas de la era nuclear. Sus promesas incluyen una vida mejor, más fácil y una seguridad del 100%. Y aunque a algunos les inquiete lo que ocurre en las inaccesibles instalaciones, la mayor parte de la comunidad agrícola, en gran parte analfabeta, no ofrece ninguna resistencia.
A pesar de las voces de advertencia, parece que Turquía no tardará mucho en unirse al Club de la Energía Atómica. Akuyu tiene un alto riesgo de tsunami. La cercana Chipre se asienta sobre una estructura geológica muy similar a la del escenario del terremoto de Japón de 2011. Allí nadie esperaba un fenómeno tan violento, pero el seísmo contradijo todas las predicciones. El Chikyu, el barco perforador más grande del mundo, trabaja frente a las costas de Tokio. Sus barrenas taladradoras, partiendo de un punto ya existente de más de 800 metros de profundidad, se han adentrado más de 7.000 metros bajo el lecho marino. En este lugar, la placa filipina se hunde bajo la placa china, lo que ocasiona un terremoto de gran magnitud en un periodo que oscila entre 90 y 150 años. La zona lleva tranquila desde 1854. Numerosos geólogos coinciden en que el próximo seísmo se está retrasando, porque el límite de rotura en los bordes de la placa tectónica fue superado hace mucho. El gran seísmo es inminente, lo que convierte a la región en un lugar idóneo para la predicción moderna de terremotos. Pero aunque puedan predecir algunos terremotos, estos costosos proyectos de perforación no pueden paliar sus efectos. Debemos estar preparados. Y en eso Japón tiene una larga tradición. Las pagodas más antiguas superan los 1300 años y han salido indemnes de muchos temblores. Las estructuras de madera son vulnerables al fuego, pero sus tejados grandes y pesados aguantan muy bien tifones y seísmos. Los milenarios tejados cuentan con un sistema de amortiguación que suaviza las embestidas de vientos y terremotos. Sus plantas están sustentadas por una robusta columna central. Cuando hay un seísmo, el poste se balancea y los niveles se juntan, pero el edificio permanece intacto. La torre Tokyo Skytree, o árbol del cielo, fue diseñada siguiendo ese principio. Con 634 metros de altura, es el segundo edificio más alto del mundo y uno de los más seguros. Japón está a la vanguardia en la construcción de edificios a prueba de terremotos, un dato ensombrecido por el desastre de Fukushima. Sus ingenieros siguen aportando nuevas soluciones. La histórica estación central de Tokio ha sido recientemente elevada sobre inmensos amortiguadores de goma y acero. Las vías de los Shinkansen, los trenes de alta velocidad, están equipadas con detectores que detienen el tráfico de inmediato en caso de temblor. Pese a su alto riesgo sísmico, Tokio es una de las ciudades más grandes del mundo. Una megametrópolis que nunca duerme. Su área metropolitana, con más de 35 millones de personas, funciona de forma fluida y coordinada. Y para asegurarse de que nada falle, han instalado en Kobe el iDefense, el mayor simulador de terremotos del mundo. Aquí los edificios son sacudidos violentamente de manera controlada, lo que está permitiendo descubrir cosas sorprendentes. Como, por ejemplo, que aunque la estructura aguante los temblores, el mobiliario puede convertirse en una trampa mortal. La violencia con la que es sacudido un edificio depende de la fuerza del seísmo y del terreno sobre el que se asienta. Partes de Tokio están edificadas sobre las cenizas del monte Fuji, un terreno muy sensible a la vibración. Las ondas más largas pueden provocar oscilaciones de hasta 5 metros a ambos lados, lo que puede hacer que el mobiliario de las habitaciones destruya las paredes.
Un terremoto como el de 2011 aún no se ha producido en ningún lugar del mundo en las proximidades de edificios tan altos. Hay rascacielos por todo el planeta, de Shanghái a Nueva York, pero allí no han sufrido por el momento ningún seísmo fuerte. Pese al peligro latente, aún no se han encontrado alternativas viables, y los proyectos para trasladar la ciudad han sido descartados. Japón confía en la tecnología y la rapidez de respuesta. Una red de más de 1000 sismógrafos recorre su territorio. Cuando se produce un terremoto, los sensores registran las ondas primarias. Un sistema de seguridad automático entra en funcionamiento de forma instantánea. Los semáforos se ponen en rojo y el tráfico se detiene. Lo mismo ocurre con los ascensores de los edificios altos. Solo unos minutos después llegan las ondas secundarias. Más lentas, pero mucho más destructivas, descargan su energía a través de oscilaciones verticales. Los simulacros, muy frecuentes, enseñan a evitar el pánico y a desalojar los edificios de forma ordenada. Todos deben saber cómo reaccionar ante una señal de onda primaria. En los ejercicios más complejos se despliegan todos los grupos de intervención. El personal espera dentro a que termine la primera sacudida. Los jefes de equipo informan sobre el número de muertos y heridos. Mientras llegan los bomberos para desalojar un edificio en llamas y extinguir el incendio, los empleados abandonan sus oficinas siguiendo el plan previsto. Los datos registrados desde el aire serán vitales en el posterior análisis. Estas tiendas hinchables serán utilizadas como pabellones de primeros auxilios. Las prácticas de vendaje forman parte del simulacro, así como la distribución de agua y provisiones. Todos se toman los ejercicios muy en serio, conscientes del peligro que corren. La ciudad se asienta sobre un barril de pólvora y el seísmo de 2011 volvió a recordárselo de la peor manera. El simulacro de este año también discurre sobre ruedas, haciendo gala de la típica eficacia japonesa. Todos están a salvo y los incendios son extinguidos sin problemas. Pero la utilidad de estos ejercicios en una emergencia real aún está por ver. ¿Ayudarán a mantener la calma cuando llegue el momento y a actuar con serenidad? ¿O solo están pensados para dar la falsa impresión de que todo está bajo control? Incluso el mejor sistema de alerta precoz necesita constantes retoques. Las falsas alarmas son frecuentes, algo que los científicos de la Agencia Meteorológica intentan corregir. Todos trabajan con tesón en la mejora del sistema. No debemos limitarnos a intentar localizar el lugar del epicentro y a hacer un cálculo precipitado de la magnitud del terremoto. Debemos fijarnos en cómo se extiende la onda, en su forma y en su posible alcance, lo que nos permitirá predecir la potencia de las ondas entrantes. Eso significa cambiar algunos de los protocolos utilizados hasta ahora. En una ocasión nos enfrentamos a 2 terremotos simultáneos. El sistema actual llegó a la conclusión de que se trataba de un único seísmo muy potente que partía de un único lugar. Pero en realidad se habían producido 2 terremotos en 2 ubicaciones distintas, lo que supuso un gran problema. Cuando huimos de un tsunami, correr en la dirección correcta puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando el profesor de diseño Tomoki Itamiya oyó que los alumnos de una clase habían muerto en 2011 al seguir a su profesor en la dirección equivocada, decidió buscar una solución para impedir que aquello volviera a ocurrir. Su novedosa aplicación para teléfonos inteligentes, muy popular entre los japoneses, muestra la ruta más rápida para ponerse a salvo en caso de tsunami. También ayuda a evitar las posibles trampas.
Los mapas que indican las posibles vías de escape son actualizados con los nuevos datos de avance del tsunami. Si la red de telefonía móvil cae, los últimos datos disponibles bastarán para guiarnos hasta un lugar seguro. En este caso, el rascacielos más sólido de la zona. Sin previo aviso, durante la noche del 6 de abril de 2009, un terremoto de magnitud 6,3 sacudió la ciudad histórica de L'Aquila, en el centro de Italia. La localidad quedó reducida a escombros. 308 personas encontraron la muerte y más de 60.000 perdieron su hogar. Poco antes del seísmo, un extraño fenómeno había tenido lugar en un lago cercano. La bióloga británica Rachel Grant llevaba 4 años estudiando los sapos de la zona. Varios días antes del terremoto, todos desaparecieron misteriosamente durante 2 semanas enteras y después empezaron a volver al lago de forma gradual. En un principio, la bióloga no relacionó la desaparición de los sapos con el violento temblor que sacudió su propia cama en plena noche. Un colega me envió un correo para interesarse por mí después del terremoto. Yo le dije, estoy bien, pero los sapos han desaparecido. Entonces no vi ninguna relación. Pero un año más tarde, un científico de la NASA me expuso una hipótesis, que justo antes de los terremotos, las rocas liberan cargas eléctricas que pueden oxidar el agua, convertirla en peróxido de hidrógeno y crear otros compuestos tóxicos. Antes del seísmo era un lugar de cría bastante inundado, lo que normalmente gusta a los sapos, pero todos se marcharon, tal vez a causa de un súbito cambio en la química del agua. Trabajando en equipo con científicos de todo el mundo, Rachel sigue estudiando otros lugares donde los terremotos han estado precedidos de un comportamiento animal extraño. Si la desaparición de los sapos hubiera sido interpretada como una advertencia, el número de víctimas en L'Aquila habría sido muy inferior. Perfeccionar un sistema de detección basado en el comportamiento animal llevará mucho tiempo, al igual que la reconstrucción del centro histórico de la ciudad. 5 años después, aún parece una ciudad fantasma. La situación ha estado bloqueada. Todo ha estado paralizado durante casi 3 años, hasta que han acordado comenzar la reconstrucción. Algunas casas serán derribadas. La mía fue apuntalada, algo que es absurdo, porque también hay que demolerla. Si no, se vendrá abajo. Es imposible que se mantenga en pie. La ciudad antigua es un desastre, porque a la catástrofe natural que derribó los edificios, le siguió otra de carácter administrativo. El centro tardará al menos 20 años en ser reconstruido, según los más optimistas. Desde el 6 de abril de 2009, el tiempo parece haberse detenido. Como forma de protesta, los antiguos vecinos han colgado las llaves de sus casas en la calle principal. 8 estudiantes perdieron la vida en esta residencia. Algunos pasaron varios días gritando de miedo y desesperación antes de callar para siempre. Los incendios que siguen a un seísmo son a menudo más destructivos que el propio temblor. Si no se controlan de inmediato, las llamas pueden aniquilar todo lo que quede en pie. Las complicadas operaciones de salvamento deben ser rápidas y precisas. Cada segundo cuenta. Aunque el tiempo es crucial, los rescatadores tienen que sortear paredes, estabilizar escombros y asegurar edificios para poder recuperar a las víctimas sin quedarse atrapados. Cuando estos hombres se abran paso entre los edificios destruidos, no encontrarán cadáveres. Este teatro tejano de los horrores es conocido como Ciudad Desastre, un lugar donde 70.000 especialistas de todo el planeta se reúnen cada año
para conocer a fondo los fundamentos del arriesgado arte del salvamento. ¿Cómo se libera a los pasajeros de un tren siniestrado? ¿Y qué hacer cuando un puente se derrumba sobre un autobús escolar? Todas estas simulaciones están basadas en desastres reales ocurridos en el pasado. Pero antes de que los participantes perfeccionen sus habilidades en simulacros concretos, deben aprender a manejar las herramientas. El programa también afronta posibles ataques terroristas. Un aparcamiento como este se convirtió en una trampa mortal en el atentado de la ciudad de Oklahoma de 1995. Por motivos de seguridad, las primeras prácticas se efectúan con maniquíes. Ciudad Desastre es solo una parte del emplazamiento utilizado durante más de 100 años para preparar al personal del Cuerpo de Bomberos del estado de Texas. Cuando estos acudan a su primer tren en llamas, conocerán los innumerables peligros a los que deberán enfrentarse y, sobre todo, cómo llegar hasta las víctimas lo antes posible. Incendios en casas, accidentes aéreos, instalaciones industriales en llamas. Aquí se puede simular cualquier tipo de incendio en condiciones controladas. Tras practicar técnicas y maniobras individuales, los participantes de Ciudad Desastre se preparan para una misión específica. Los instructores tienen experiencia práctica en todo tipo de actuaciones y saben cómo instruir a sus nuevos alumnos. Cuando acudes a una tragedia, te enfrentas a un escenario en el que entran en juego muchas emociones, en el que te sientes impactado por muchas de las escenas que tienes ante ti. Aquí te enseñamos a sobreponerte y mejorar tus habilidades, a seleccionar las herramientas y a organizar la intervención para que entiendas el alcance de tu futura responsabilidad. Los rescatadores adiestrados en Ciudad Desastre aprenden a actuar con rapidez, eficacia y seguridad. Los simulacros rutinarios les permiten mantener la cabeza fría y concentrarse en las tareas asignadas. Tareas a las que se enfrentarán día a día en la vida real. Porque la cuestión no es solo cuándo, sino cómo y dónde se producirá el próximo siniestro. Japón, Chile, Nueva Zelanda, Haití. Todo indica que los seísmos trágicos son cada vez más frecuentes. Muchos científicos llevan dándole vueltas desde hace algún tiempo a la posible existencia de ciclos de terremotos. Tal vez el impacto humano esté afectando a la frecuencia sísmica. El cambio climático del que en parte somos responsables parece estar despertando zonas tectónicas largo tiempo dormidas. En Groenlandia y Alaska, inmensas masas de hielo han estabilizado durante siglos grietas y hendiduras. Las temperaturas en el Ártico aumentan con rapidez, haciendo que el casquete de hielo se vuelva cada vez más fino. El deshielo eleva el nivel del mar, produciendo cambios en la distribución de la presión que podrían incrementar la incidencia de terremotos en las regiones costeras. Y el deshielo del Ártico no es el único problema. En todo el mundo hay regiones muy activas, como la falla de San Andrés, la falla alpina de Nueva Zelanda y la del norte de Anatolia. El miedo a un megaterremoto es cada vez mayor en la frontera asiática del continente europeo. Bajo el mar de Mármara, que baña Estambul, discurre la línea de falla más peligrosa del mundo. La macabra perspectiva de un aumento del nivel del mar aterroriza a los expertos. Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas, un megaterremoto costaría más vidas aquí que en ninguna otra ciudad del planeta. El número de víctimas calculado podría alcanzar las 150.000, aunque muchos científicos manejan una cifra muy superior. Los habitantes de Estambul procuran no pensar en la inevitable catástrofe, al igual que los millones de turistas que acuden a la ciudad para admirar sus mezquitas
como la extraordinaria Santa Sofía y los innumerables monumentos históricos. Tesoros arquitectónicos que difícilmente podrían soportar un fuerte seísmo. Las sinuosas callejuelas del casco antiguo se convertirían en una trampa mortal. Los incendios se propagarían con rapidez, cerrando cualquier escapatoria. Y el mecanismo de esta bomba de relojería sísmica sigue en marcha. Contenida en el norte por la placa euroasiática, la placa de Anatolia continúa empujando hacia el oeste. En los últimos 100 años, fuertes terremotos han recorrido más y más kilómetros por la línea de falla en dirección a Europa. En 1999, un potente seísmo cerca de Izmit, a tan solo 80 kilómetros de Estambul, mató a casi 18.000 personas. Es cuestión de tiempo que el próximo megaseísmo sacuda la ciudad del Bósforo con toda su fuerza destructiva. El geólogo Celal Şengör mira de frente lo inevitable. Este reconocido científico y ferviente detractor de las medidas gubernamentales dibuja un sombrío panorama para el futuro de su ciudad natal. Estambul es la ciudad más antigua que ha estado poblada de continuo de toda la historia de la humanidad. Aquí se han ido superponiendo muchas civilizaciones y sus hallazgos arqueológicos nos han mostrado cómo han vivido sus pobladores durante los últimos 400.000 años. Hablamos de hace casi medio millón de años. Desde el comienzo de la civilización se escribió mucho sobre Estambul y gracias a ese material escrito sabemos que esta ciudad ha sido sacudida por numerosos terremotos a lo largo de la historia. Un nuevo seísmo en Estambul desencadenaría una catástrofe. Debemos recordar que el 80% de los edificios han sido levantados de forma ilegal. No tenemos ni idea de cómo se edificaron, si están bien construidos, si soportarían un terremoto. No lo sabemos. Muchos de los edificios altos también han surgido de la noche a la mañana sin permiso de obra y con una ingeniería estructural bastante dudosa. La ciudad está en auge y continúa extendiendo sus tentáculos. Pero las autoridades han tomado cartas en el asunto, ordenando la demolición de distritos enteros y su completa reconstrucción. Algunos vecinos han sido indemnizados, mientras que otros han sido realojados en viviendas nuevas a las afueras de la ciudad. Aunque muchos aseguran que estas pretendidas medidas de seguridad son solo un pretexto para recuperar valiosos terrenos y proporcionar más espacio a los artífices del milagro económico turco. Pero ni siquiera ellos podrían librarse de la ira del gran seísmo. La falla del norte de Anatolia discurre a tan solo 9 kilómetros del aeropuerto. Y según los actuales modelos de predicción, la probabilidad de que un terremoto de magnitud 7 o superior sacuda Estambul en los próximos 25 años oscila entre un 35 y un 70%. Puede ocurrir en cualquier momento. En agosto de 2009, el tifón Morakot asoló Taiwán. Medio año después, un potente seísmo arrasó el sureste del país. Los terremotos y la actividad volcánica están íntimamente relacionados, y cada vez hay más pruebas de que las tormentas también pueden provocar terremotos. En el próximo capítulo estudiaremos esa extraña interrelación y descubriremos que la Tierra es un ecosistema vivo y estremecedor.